Por supuesto, por asistencia por asistencia no se ponen puntos tampoco, ¿verdad? Pero sí sirve al final del curso cuando se quedan y les hace falta un subpuntito y vienen a rogar ahí que se les dé el apoyo. Entonces yo reviso mis capturas de pantalla y si miro que así como esta compañerita HP solo dejó grabado y se fue, entonces quiere decir que no le interesa el curso y por lo tanto pues no le damos la ayuda, ¿verdad? Así es que no se molesten mucho, ¿verdad? Aquí tengo ya la primer toma. Pues al decir directamente que hablamos de la fe pública, es cuando ya se realiza un acto o media un acto de autoridad por parte del Estado. En este caso ya establece entonces dentro de los ciudadanos una fe que se deriva, en este caso ya no de lo que nosotros querramos pensar o de los meros juicios que nosotros querramos hacer, sino que en este caso de una verdadera prescripción de la autoridad que en este caso la impone, que es el Estado. Bajo ese concepto, entonces, tenemos la fe pública y, por supuesto, la idea, entonces, de que ya interviene el Estado para darle credibilidad y confianza a los actos entre los particulares y de estos con el Estado. Así, entonces, inicia directamente este apartado, específicamente donde ya el Estado mismo protege a su propia moneda. En ese sentido, ¿cómo la protege? Pues evitando que se falte a la verdad, que se falte a la credibilidad y que se falte particularmente a la confianza, que en este caso el Estado le ha otorgado. Y así entonces la idea es falsificar, particularmente, y en ese orden la falsedad vino a representar el valor dominante, particularmente en esta clase de delitos. ¿Por qué? Porque se atenta directamente ya contra la credibilidad o la confianza que el Estado ha pretendido establecer entre los particulares. Decíamos entonces también en la sesión anterior que, por supuesto, los delitos de falsificación de moneda se dan porque cualquier persona o cualquier sujeto fabrica moneda falsa. Aquí el verbo rector es fabricar. También se comete el delito cuando se altera, en este caso a la moneda, cuando se introduce moneda falsa o alterada al propio país, cuando se hace una expedición de moneda falsa o alterada. Si vamos viendo entonces los conceptos en términos generales, o los verbos rectores son fabricar, alterar, introducir, expedir. Igualmente pasa con el artículo 317 cuando habla del cercenamiento de moneda. Aquí el asunto es quitar, en todo caso, mutilar. La expedición de moneda falsa recibida de el verbo rector, que es ponerla en circulación. Igualmente pasa con el artículo 319 cuando habla de la emisión y circulación. Aquí pues obviamente se trata, en este caso el verbo rector, obviamente de hacer, de emitir, en este caso piezas monetarias para los efectos obviamente de, sabemos que solo el Estado puede crear moneda. Luego, en este caso, también aparece el otro presupuesto de que se crea moneda falsa, pero además de eso se pone en circulación. Y así entonces podemos ir avanzando hasta el artículo 320, cuando se habla también ya de los valores equiparados a moneda, es decir, que se falsifica billete de banco de curso legal nacional o extranjero, se falsifican los títulos de la deuda nacional o municipal, los bonos o letras de los tesoros nacional o municipal, los títulos, las cédulas y acciones, en este caso nominadas, y sus cupones emitidos con carácter oficial, ya sea por entidades legalmente autorizadas, nacionales, públicas o privadas. Y por último, también se falsifican, en este caso, los títulos, las cédulas, las acciones nominadas, sus cupones y los bonos y letras emitidas por el gobierno extranjero. Bajo ese concepto, entonces, se pretende por parte del Estado proteger el instrumento
denominado moneda. Bien, ya en el capítulo segundo también atendimos en la clase anterior lo relativo a la falsificación de documentos. Aquí en el 321 encontramos la falsedad material y en el artículo 322 la falsedad ideológica. Acuñábamos en ese momento de la clase que qué debíamos entender por documento. Y por documento es todo el género escrito, que en este caso se realice por parte de un sujeto. No importa en este caso cuál sea la textura de ese escrito. Puede ser en una piedra, puede ser en papel, puede ser en un árbol, puede ser en cualquier instancia, cualquier textura. Lo que importa es que lleve el contenido de la voluntad de una persona, y en este caso la voluntad escrita. De ahí entonces que es particularmente interesante entender que existen dos clases de documentos: los documentos privados y los documentos públicos. Los documentos privados, que son aquellos que circulan entre los particulares, en este caso una carta, un texto, por ejemplo, ahora que estamos en la era digital y que ya el teléfono pues es parte de nuestra vida cotidiana, pues un texto, una carta escrita, un documento privado entre nosotros, por ejemplo, las tarjetas que en todo caso se dan por cualquier acontecimiento, un cumpleaños, una boda, etcétera, pues son manifestaciones que en este caso conllevan una voluntad escrita. Y en este caso estamos hablando de que circulan entre los particulares. Luego, en ese sentido, aparecen los documentos públicos. Y en los documentos públicos aparece la peculiaridad especial de que es expedido, en este caso, por un funcionario o empleado público, quien lo hace particularmente en nombre del Estado. Y es ahí en donde tiene la connotación especial, porque finalmente le está dando credibilidad particularmente al particular de que ese documento es cierto, que ese documento es válido, de que ese documento tiene certeza jurídica, porque lo están haciendo a nombre del Estado. Y de ahí entonces que aparece el concepto de documento público. Una escritura pública faccionada por notario, por ejemplo, es un instrumento público. Quiere decir entonces de que todos los documentos donde va inmerso particularmente un empleado o funcionario público se considera un documento público. De ahí entonces que el Estado busque de cualquier manera proteger esa clase de documentos públicos. ¿Por qué? Porque va inmersa la presencia del Estado a través directamente del empleado o funcionario público. Ante esa circunstancia, entonces, lo que pretende, por sobre todas las cosas, el Estado es hacer entender o enviar un mandato especialmente a las personas o a los particulares, diciéndoles de que no debemos efectuar o realizar, en este caso, o hacer, en todo caso, un documento que le competa al Estado. Si lo hacemos, entonces, estaremos cometiendo un delito. Para ese caso, el Estado ha considerado que es delito particularmente el denominado falsedad material. Y ahí entonces es donde empieza a entrar precisamente ya las formas en que se vulnera específicamente ese mandato por parte del Estado. Así entonces nosotros vemos que los documentos públicos pueden entonces ser objeto particularmente de un delito de falsedad material. ¿En qué momento o cómo se configura en este caso el tipo penal que ha establecido el Estado? El tipo penal en todo caso sería quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio. Entonces aquí entendemos que el sujeto activo, que puede ser cualquier persona, hace un documento público totalmente o parcialmente, porque por eso dice en todo o en parte.
un documento público falso o alterar uno verdadero. O sea que aquí hay dos modalidades en la falsedad material. Uno, hacerlo todo o hacerlo en parte, o alterar uno verdadero. Es decir, voy a elaborar un documento que solo compete al Estado hacerlo. Y por supuesto que esto implica entonces que yo venga y realice el documento, incluso le ponga sellos, le ponga firmas de los funcionarios o empleados públicos a sabiendas. Y por eso es que el delito es doloso, porque lo estoy haciendo con plena conciencia y voluntad de que no es el Estado el que lo está haciendo, sino que en este caso soy yo, el particular, quien lo está realizando. Y por supuesto, eso implica entonces que ya me estoy atribuyendo en este caso acciones y aptitudes que no son propias directamente de un particular, sino que son propias del Estado. Y obviamente aquí, entonces, lo interesante es que se puede hacer en todo o en parte. Lo dije en la clase anterior, una partida de nacimiento, por ejemplo, lo correcto es que yo, ciudadano, vaya al Registro Nacional de las Personas, pague el valor del documento y en este caso, el ente encargado de eso, pues obviamente me lo expida y particularmente pues tenga la certeza jurídica. Entonces, el no hacer ese trámite, sino que hacerlo yo en mi computadora, en mi impresora, etcétera, y con todos los avances de tecnología, pues obviamente venir y hacer eso. Eso es faltar a la verdad, en este caso, en materia de fe pública. Puedo hacerlo totalmente, pero también puedo hacerlo parcialmente, es decir, en parte, lo que significaría que a un documento verdadero que el RENAP ha extendido, yo simplemente le borro el nombre y le pongo, por ejemplo, de la persona y le pongo el que yo necesito. Entonces, ahí estoy en parte ya no me daba haciendo un documento. Fíjate, y no me dejaba meterme aquí en la compu. Tuve que instalar la... Mi estimada Jennifer Carías, ya está en la lista negra. Muchas gracias. Bien. Tenemos entonces, en este caso, lo más importante, que es causar perjuicio al sujeto, en este caso pasivo. Bien, miremos los elementos que integran este tipo. Aquí vamos a encontrar los elementos materiales y los elementos subjetivos. Es decir, que todo tipo penal tiene la integración de sus elementos. ¿Y cómo vamos a saber nosotros cuando estamos ante una falsedad material? Pues cuando integre los elementos propios de su tipo penal. El elemento material, que en este caso está integrado por ser en todo o en parte un documento público falso, ¿ya? Se refiere en este caso a fraccionar, a realizar, a elaborar un documento y que en este caso compete solamente al Estado. El segundo elemento material es que del hecho, en este caso, resulte un perjuicio. Evidentemente que desde el momento en que yo estoy falsificando un documento que solo le compete al Estado hacer, evidentemente que lo quiero hacer, lo quiero usar para algún fin ilícito. Obviamente, ante esta circunstancia, por supuesto que la intención es causar un perjuicio al sujeto pasivo, que en este caso puede ser también cualquier persona. El otro elemento material, el tercero, es la modalidad que les decía yo de alterar, en este caso, un documento público, en este caso, en esta forma, de manera dolosa. Es decir, que entonces voy a incrementar este otro elemento que es la alteración. Y por supuesto, el elemento más importante de todos, que es el elemento subjetivo. Ese elemento subjetivo se le denomina subjetivo porque efectivamente solo aparece en la mentalidad del sujeto. Es decir, la intencionalidad, la voluntad directamente
que tiene el sujeto por hacer. En este caso, el elemento subjetivo es la conciencia y voluntad de ejecutar un hecho con el propósito finalístico de obtener algún beneficio, un provecho. De manera que en este caso se pueda establecer un dolo genérico o un dolo específico, que es precisamente hacer en todo o en parte o alterar un documento público. Esos serían básicamente los 4 elementos que integrarían específicamente al elemento material. En el otro apartado de la falsedad ideológica, que es el delito que vimos en la clase anterior y que explicamos, ahora importa entonces ver cómo se integra este delito. En este caso, la falsedad ideológica, entendemos nosotros que también lo puede hacer cualquier persona. ¿Y cuál es el motivo? En este caso, el sujeto activo hace, en este caso, un otorgamiento, una autorización o una formalización de un documento público, en el cual se insertan o él mismo, en este caso, lo puede realizar o permite que otro lo haga. En este caso, ¿qué? Insertar declaraciones falsas. Declaraciones falsas, es decir, cosas que nunca se dijeron y que ahí se van a quedar plasmadas. En este caso, declaraciones falsas que conciernen a un hecho que el documento debe probar. Por ejemplo, yo estoy diciendo que voy a alquilar mi casa y en el documento se dice que yo la vendo. En ningún momento pasó por mi mente vender la casa. Sin embargo, en el momento en que se faccionó, en el momento en que se otorgó o se formalizó este documento, se insertó una declaración que yo nunca dije, vender. Y por supuesto, esto significa que más adelante va a ser probado en este caso. ¿Cómo va a ser probado? Pues evidentemente cuando se va directamente a un juicio en particular. Aquí encontramos nosotros entonces la modalidad de la falsificación, en este caso, especialmente ideológica. ¿Por qué? Porque se han hecho o se han insertado o se han dejado insertar declaraciones. ¿Dónde vas a ir para las elecciones? ¿Dónde te toca? Todavía no. Está bueno, a ver si nos volvemos. Ya le hicimos su respectiva toma a don Mauricio Galeano. Don Mauricio Galeano ya está en la lista negra también de los que hablan e interrumpen la clase. Así que si usted quiere se puede salir o puede continuar, pero igual de todas maneras ya le tomé captura a su interrupción. Muchas gracias, fue muy amable. Bueno, los elementos que integran el delito de falsedad ideológica. Atención. Los elementos materiales, en términos concretos, es que se trate de la autorización, del otorgamiento o formalización de un documento público. En este caso, cuando se otorga, por ejemplo, una escritura pública ante un notario. El segundo elemento material es que se inserten o se hagan insertar declaraciones falsas. Ese caso, en términos concretos, es sin duda la parte medular del delito de la falsedad ideológica. Y por supuesto, significa entonces que el sujeto activo lo va a hacer con la intención de causar un perjuicio. En este caso, obtener un lucro injusto, es decir, un lucro ilícito. Desde el momento en que yo vengo y hago insertar en ese documento que Juan Pérez dijo que quería alquilar, pero yo le pongo que le inserto que quería vender, pues inmediatamente la intención es despojarlo de su bien. Y eso significa entonces obtener un lucro injusto, obtener un lucro ilegal. La idea fundamental, pues entonces, es justamente esa. Claro, aquí aparece el otro elemento más importante también, que es el elemento subjetivo. En el elemento subjetivo,
vuelvo y repito, es la conciencia y voluntad que tiene el sujeto activo, en este caso, de hacer o dejar de, en este caso, que otro inserte declaraciones falsas. Porque con eso lo que yo voy a hacer es manifestar mi voluntad de querer causar un perjuicio insertando o dejando que otro inserte esas declaraciones que yo no dije, por supuesto, me causen el perjuicio. Ante esa circunstancia, entonces, el elemento subjetivo siempre lo va a hacer la conciencia y voluntad del sujeto de hacer, en este caso, o dejar de hacer. En otras palabras, y para que me entiendan el elemento subjetivo, en aquella canción popular que hay en el medio que dice, ¿qué es lo que quiere el negro? ¿Alguno sabe qué es lo que quiere el negro? Pues en términos generales, yo entiendo que la pobre muchacha sale corriendo y dice, ay mamá, no sé lo que quiere el negro. Se van. En realidad solo el negro lo sabe, ¿ya? O sea, no sabemos qué quiere el negro. Esto pasa justamente en esa canción traducida directamente al aspecto penal, en que el delincuente solo él sabe lo que quiere. Y por eso es que aparece el famoso iter criminis, ¿se recuerdan ustedes? Que es la abolición criminal, lo que pasa en la mente del sujeto, ¿ya? Cuando él empieza a maquinar y dice, bueno, en realidad esta casa me gusta y si yo la compro, pues me van a pedir, qué sé yo, tal vez 1.000.000 de quetzales si no la tengo. Entonces, para mí es más fácil venir y decirle, alquílemela, y al momento de realizar el documento, en este caso el contrato de arrendamiento, pues me pongo de acuerdo con el notario para que sea este el que inserte en ese documento que en lugar de alquilármela, me la está vendiendo. Y por supuesto por 1.500 quetzales y luego por el 1.500 de depósito, que son 3.000 quetzales, los cuales se están entregando de manera efectiva y satisfactoria a la persona. La persona, que en este caso es el sujeto pasivo, confiando en el notario, firma, o en el peor de los casos, si no sabe firmar, pues deja la impresión dactilar de su dedo pulgar derecho y por supuesto se tiene como válido. Si ustedes se dan cuenta ahí, la intención entre comprar una casa, que sería lo normal, lo legal, lo justo y lo lógico, de 1.000.000 de quetzales, a adquirirla por 3.000 quetzales. Entonces, ahí es donde cambia, evidentemente, la intencionalidad del sujeto. Y por supuesto que la intención, entonces, es causar un perjuicio en el patrimonio del sujeto pasivo. ¿A través de qué? De la falsificación ideológica. Hasta aquí, entonces, tenemos la falsificación material y la falsificación ideológica, ya con sus elementos que lo integran como tal. ¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente artículo, que sería el 323, compañeros? No, licenciado, gracias. Bueno, muchas gracias. Pues prosiguiendo ya con el contenido de esta jornada, nosotros vemos que el 323 dice falsificación de documentos privados. Quien en documento privado cometiere alguna de las falsificaciones a que se refieren los dos artículos anteriores, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Quiere decir que la falsificación material puede darse tanto en documentos públicos como en documentos privados. Por ejemplo, yo hago un contrato, bueno, yo llego con usted y le digo, quiero que me preste 10.000 quetzales. Si vamos ante el notario y ante la ley, tendríamos que otorgar una escritura, en este caso de reconocimiento de deuda. Y por supuesto el notario establecería de que el día de hoy compareció a fulano y sutano y que en este caso el señor Juan Pérez le presta en este momento 10.000 quetzales al señor fulano y tal, y que por haberle prestado ese dinero pues devengará el 1.5% mensual. O sea, es una negociación lícita.
Y lo correcto, lo legal es que se fraccione una escritura pública de reconocimiento de deuda. Ahí ya vendrán otras condiciones, si en todo caso se hace con garantía prendaria, con garantía hipotecaria, o si se va a hacer con fiador, por ejemplo, en este caso fiduciario. Pues es la forma de garantizar el pago. Y esto se hace ante el notario. Esa escritura tiene la ventaja de que se manda una copia al Archivo General de Protocolos donde se queda microfilmada, y si el notario se muere o se deteriora el protocolo, pues ahí se estipula directamente una reposición de esa escritura que la refrenda, en este caso, un funcionario público, y entonces surte los efectos de que, como si la estuviera haciendo el notario. Es decir, que la intervención del funcionario público le da la certeza y la credibilidad por la fe pública. Bueno, pero en el caso de los documentos privados, lo hacemos entre nosotros. Yo, pues obviamente vengo y digo, voy a hacer un documento y lo hago en mi computadora y le digo, bueno, firmemos. Y vamos ante un notario que nos legalice las firmas. Ojo, el hecho que lo lleve ante un notario, el notario no tiene ninguna responsabilidad en cuanto a el contenido de su documento. La responsabilidad del notario va a ser solamente en cuanto a decir que la firma que calza ese documento privado es de fulano y de sutano y que fueron puestas en su presencia. Entonces ahí nosotros vemos que estamos hablando de un documento privado. Entonces el artículo 323 nos da entonces que la falsificación de documentos puede darse tanto en documentos públicos como en documentos privados. La otra modalidad que aparece es la equiparación de documentos. En la equiparación de documentos, que es el artículo 324, dice, cuando los hechos previstos en los dos primeros artículos de este capítulo recayeran en títulos de crédito. Fíjese que aquí estamos hablando de títulos de crédito nominativos o a la orden, o en letras de cambio, o en otros títulos transmitibles por endoso, ¿ya? El responsable será sancionado en los respectivos casos con la pena de los mismos artículos que establecen. Quiere decir entonces que cuando la falsificación material se hace en un título de crédito nominativo a la orden, con una letra de cambio, en este caso, u otros títulos transmisibles por endoso, estamos hablando del delito de equiparación de documentos. Acuérdense que por moneda pueden ser los billetes, los bonos, etcétera, los títulos, dijo en este caso también. Entonces, estamos hablando de que si recaen en títulos de crédito nominativos o en letras de cambio, en este caso, la falsificación material ideológica se llama equiparación de documentos. Finalmente, voy a ver el artículo 325. Aquí habla del uso de documentos falsificados. Para que me comprendan mejor este tipo de tipo penal, en una oportunidad un grupo de amigos pues vinieron conmigo y me dijo, mira, fíjate que queremos ir cuando en aquellos tiempos, al inicio, el Decameron del Salvador estaba en moda y que era una novedad ir. Pues vinieron unos amigos, mira, que vamos a ir a pasar la Semana Santa y que te invitamos para que vayas. Y resulta de que me decían, mira, pero nos vamos en tu camioneta, que esa es más bonita, que es una camioneta playera, que está bien. Cuando salimos, el día miércoles. Bueno, entonces en la noche yo, pues muy confiado, fui a buscar la tarjeta de circulación de la camioneta y resulta que no la encontré. Y le di vueltas y vueltas y no la encontré. Entonces dije, un miércoles todavía mediodía trabaja en finanzas, me voy tempranito y la reposición es cuestión de hacer su colecta. Y obviamente pues hacer directamente la solicitud. Resulta de que en ese orden, miren, aquí otro pantallazo para Johanna Moya. Bueno, gracias, Johanita, ya se puede ir a su casita tranquila. Bueno, resulta de que fui a finanzas, efectivamente hice mi cola
Y como siempre, ¿va? Ustedes miren, 30 años de dar clases, uno siempre se va a encontrar a los amigos, exalumnos. Resulta que en la ventanilla había un amigo, exalumno, y me decía, licenciado, venga, me dijo, ¿qué está haciendo ahí? Le digo, pues quiero reponer mi tarjeta de circulación, que quiero salir para El Salvador con unos amigos. Ah, Dios, me dijo, pero qué pena, me dijo, porque ahorita ya no está el director, ya no hay nadie que lo firme. Aquí el único que está soy yo, me dijo, así es que yo lo único que puedo es recibirle su solicitud, pero sería hasta el lunes. Usted me dijo, ahorita ya. Ah, le dije, pues bueno, le dije, si en remedio, por gusto vine temprano. Sí, me dijo, ya hoy no trabaja nadie. Me dijo, yo estoy aquí, me dijo, porque al fin me condicionaron, pero ya no. Entonces vine hoy, me di la vuelta, dejé mi formulario, igual me lo sellaron, me salí. Parado enfrente de finanzas estaba cuando apareció otro muchacho. Me dijo, hola, Ali, ¿qué anda haciendo por aquí? Digo, ¿y usted quién es? Yo fui su alumno, Ali. Me dijo, vine a sacar mi tarjeta de circulación y se me perdió. Véngase, me dijo, yo le voy a remediar ese problema. Y me llevó entre unas oficinas ahí todas tenebrosas, cuando al fin en el fondo había un muchacho. Mira vos, ¿quién anda aquí? Le dijo, ah, ¿qué pasó, doctor? Pase adelante. Y mira, quiere poner su tarjeta. Ah, no tenga pena, mejor ahorita se la hago yo. Y yo dije, ¿qué extensión tendrá el Ministerio de Finanzas con esta oficina? Pues me quedé solo con el interrogante. Vino él y empezó a agarrar su computadora muy bonita, por cierto, grande, y una tremenda impresora total, y que empezó a escanear, jaló la tarjeta, me pidió los datos del vehículo y todos los datos que lleva la tarjeta. Finalmente vino, escaneó una firma, escaneó un sello, escaneó esto, bueno, total, y que después la imprimió. Quedó como que era la original para ustedes. Y finalmente me dijo, mire, para que no le den color, mejor se lo voy a arrugar un poquito, me dijo, y la arrugó y la emplasticó. Tome, me dijo, que le vaya bien, que va para El Salvador. Agarré yo la tarjeta de circulación y le dije, ustedes, pero esto, no tenga pena, me dijo, aquí está escaneado todo, me dijo, hasta la firma del departamento de tránsito y va a vaya. Yo, ¿y cómo hicieron esto? Ah, olvídese, me dijo, esas maravillas de la tecnología. Yo me quedé sorprendido y finalmente, pues por cortesía, les conté mi cuánto les debo a ustedes. Ah, no tenga pena, Lick, me dijo, no es nada, me dijo, llévese. Porque cuando nosotros dejamos el curso, usted nos echó la mano. Ah, está bueno, pues gracias, le dije, y me salí. Cuando estaba ya afuera, y bueno, llegué a mi casa y todo, pues les comuniqué a los amigos que lamentablemente no nos íbamos a poder ir porque la tarjeta de circulación no la había encontrado y que había ido a hacer el trámite y finalmente no lo pude lograr. Entonces al final resulta algo curioso. En ese momento, pues los compañeros, no, hombre, que vámonos, aunque sea así. Y no, le dije, en todo caso, mejor llevémonos otra camioneta que no sea eso. Pues finalmente nos fuimos, pero en otra camioneta, no en esa. La cosa es que, ¿qué pasó aquí? Yo fui, hice mi trámite ante finanzas, me recibieron el formulario, no me lo pudieron dar, sino hasta el día lunes me lo daban. Cuando salí me encontré al muchacho, llegó a su computadora y la hizo. Él fue quien realizó en todo un documento público. Lo imprimió y me lo entregó. Él cometió el delito de falsificación material. Si yo hubiera agarrado la tarjeta y me hubiera ido con mi camioneta, y por supuesto hubiera ido y tal vez ni se hubieran dado cuenta ni la policía, ni la frontera, ni nada, y paso y regreso, yo no hubiese cometido el de falsificación material, sino que yo hubiese cometido el delito de uso de documentos falsificados. Dice, quien sin haber intervenido en la falsificación, yo en ningún momento toqué la computadora, hiciere uso, aquí el verbo rector es usar, de un documento falsificado a sabiendas de su falsedad. Entonces, aquí es importante entender que en este caso, el uso de documentos falsificados tiene como elementos materiales, primero, hacer uso de un documento falsificado. Y en este caso, fíjense bien,
el segundo elemento, que es el elemento subjetivo, la conciencia y voluntad. Es decir, el hecho de que yo tenga conocimiento de que el documento es falso y aún así lo use. Entonces, en el uso de documentos falsificados, en términos generales, el elemento material es hacer uso de un documento falsificado y usarlo a sabiendas de su falsedad. Entonces aquí, particularmente, yo hubiese cometido el delito de uso de documentos falsificados por haber utilizado esa tarjeta que me hicieron los compañeros muy bondadosamente, por supuesto, pero que al final de cuentas yo, como conocedor del derecho penal, sabía que si no cometía el delito de falsedad material, bien pude haber cometido el delito de uso de documentos falsificados. Bien. Luego, en el artículo 326 habla de la falsedad en certificado. Dice, el facultativo, fíjense bien, aquí ya no dice quién, ese quién puede ser cualquiera, aquí dice el facultativo. Es decir, que el sujeto activo del delito solamente lo puede ser el médico, que extendiera un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada de una enfermedad o lesión. O sea, lo que normalmente hacen muchos estudiantes. Pasan todas las clases súper bien y el día del examen se enferman. Y luego llegan con uno, fíjese, licenciado, que me enfermé y fíjese que les dio de todo ese día del examen. Como dice el reglamento, deben justificar por qué no hicieron el examen y luego la constancia de la justificación. Entonces lo que hacen es ir con un pobre doctor y decirle, mire, hágame la campaña, miren, le voy a pagar por el certificado. Y efectivamente les cobran 50 o 100, no sé cuánto les cobrarán por hacer eso. Y ahí llegan con uno, mire, licenciado, como dice el reglamento, a los 3 días máximo tienen que entregar la solicitud y la justificación. Ese día les dio de todo. No podían ni respirar, ni caminar, ni oler, ni nada, mucho menos encender una computadora. Pero en todo caso, a los 3 días ya estaban curados. Entonces, la intención básica aquí es hacer, en este caso, un certificado que esté conteniendo situaciones que no fueron ciertas. Pero bueno, aquí el delito no lo cometen ustedes. El delito lo comete el facultativo, el médico, por extender, por decir cosas que no son ciertas. Y ahí entra la falsedad, ¿ya? En este caso, decir que ustedes ese día amanecieron con estrés, que estaban enfermos, que necesitaban tratamiento en su casa y que no podían sino hasta los 3 días. Casualidad que era la fecha en que se vencía para entregar la solicitud. Entonces, ustedes el delito que cometen es el uso de documentos falsificados, ¿ya? Entonces, ahí la diferencia. Bueno, en el artículo 327 habla de la supresión, ocultación o destrucción de documentos. Aquí hay 3 verbos rectores: suprimir, ocultar o destruir. Suprimir, ocultar y destruir. ¿Qué van a destruir? Documentos. Quien destruya, cualquier persona, quien destruya, oculte o suprima en todo o en parte un documento verdadero de la naturaleza de los especificados en este capítulo, ya sea títulos de crédito o documentos públicos o privados. En este caso, la intención es faltar a la verdad. ¿Por qué razón? Porque en todo caso, con ese documento se pudo haber probado, por ejemplo, la existencia de una plaza fantasma, ¿ya? Ahí está la nominación y sin embargo aparece el fulano, pero nunca llega a trabajar. Entonces, para que no encuentren esa evidencia, lo destruyen, ¿ya? Lo suprimen o lo ocultan. En todo caso, por las 3 formas se puede cometer el delito. Hay un caso muy emblemático dentro de la vida jurídica en nuestro medio. Un abogado que lo contrataron
porque iba a defender a un sujeto que había estafado a otro por 250,000, 300,000 quetzales, no me recuerdo muy bien. Le entablaron la querella y, por supuesto, cuando lo requirieron al su servicio, llegó al juzgado el día que presentó a su cliente. Le dijo, permítame el expediente, le dijo al oficial de trámite, porque no tengo conocimiento y hasta ahorita me acaban de contratar. Y la oficial de trámite le entregó el expediente. Vino él y lo empezó a leer. Cuando llegó a la parte final de la querella y donde admiten los medios de prueba, estaba el cheque en original donde hacía constar de que estaba incluso ya hasta por el banco, ya establecido de que no tenía fondos. Entonces viene el abogado, sin que se diera cuenta ni el juez ni el secretario y mucho menos el oficial de trámite, agarra el cheque, lo arranca del pliego de documentos y se lo come. Y por supuesto que todo a escondidas. Y finalmente cuando salen, bueno, vamos a empezar la audiencia y cuando solamente quiero pedirle al honorable juzgador que antes de empezar la audiencia, quiero que nos pongan a la vista el cheque que es el hecho material del delito. Y por supuesto lo ponen a la vista y cuando se dan cuenta el cheque no estaba. Estaban las fotocopias, pero no estaba el original. Total de que empezó el juez y la oficial y a buscar la secretaria y el bendito cheque no estaba. Al final, entonces, no, se celebró la audiencia y como no había prueba material, en este caso la auténtica, simplemente se tuvo que absolver al sujeto. Y pues salieron de la audiencia riéndose y finalmente cuando ya estaban, le dije, ¿qué hizo? Pues yo lo que hice fue arrancar el cheque y comérmelo, dijo, ¿eh? Y con esto pues obviamente salvó a su cliente. Ojo, el asunto fundamental aquí es que hay una supresión, una ocultación o destrucción de documentos. Y claro, en ese sentido, el abogado que fue muy célebre en su momento por esa acción, pues se mofaba de los demás y decía que se los había engañado, que ganaba y que era pues así en términos, era un tremendo abogado. Claro, para él, para nosotros sabemos que cayó en un delito y no es así como se litiga, obviamente sin una situación ética ni moral, por supuesto, valedera, pero obviamente se da. Entonces, esto puede operar, obviamente, para cualquier persona. Usted está ahorita, por ejemplo, trabajando en una empresa y resulta que la empresa ha evadido el fisco y de pronto llega la SAT y usted, pues por órdenes que le da directamente su jefe, le dice, mira, agarren las cajas y las tiran del baño, las destruyen. Miren ustedes qué hacen, agarran las cajas y las tiran por la ventana o las sacan. Entonces, ahí hay un tipo de delito que en este caso sería por ocultación, ¿verdad? Entonces, de cualquier manera, el tipo penal observa 3 verbos rectores: suprimir, ocultar o destruir documentos. Licenciado, perdone. Una ¿sí? pregunta. ¿Podría decir Permítame, solo le voy a tomar su foto a Juan Santay desde hace ratito, no viene molestando. Permítame. Ahí está. Antes que me la tome, mejor apago mi micrófono. Déjeme. Míreme a Juan Santay. Ahí lo están viendo ustedes en su pantalla hasta ahorita. Juan Santay, ya estás sentenciado para que te vayas en la lista negra. Así es que muchas gracias por participar. Alejandra, dígame, ¿o quién estaba en el uso de la palabra? Sí, ya, licenciado. Solo es que tengo duda porque a veces en las redes promocionan tarjetas de salud, manipulación de alimentos, pero no le piden ningún tipo de examen y pues a esa iba mi duda. En este caso, persona quien usare igual estaría cometiendo el delito de uso de falsificación de documento, ¿verdad? Porque está consciente de que no tiene ningún certificado personal que lo ampare, pero no sé. Sí,
Fíjese que en esos casos la tarjeta de sanidad, por ejemplo, la extienden gratuitamente. Bueno, creo que cobran 50 quetzales ahorita en los centros de salud más cercanos que tenga usted. Ahí lo que usted tiene que hacer es llegar, hacerse un examen y bueno, los médicos en todo caso determinan que usted no tiene ninguna enfermedad especialmente de transmisión sexual y que está apta para manipular alimentos, etcétera. Y pues le sacan sangre y en base a eso le ven también si no tienen algún otro tipo de enfermedad. Entonces, en este caso, pues ya se tiene una constancia de que se le hizo el examen y que finalmente, pues, se le autoriza. Cuando aparecen estos anuncios, obviamente en el internet, y se lo llevan a usted a una oficina o a un cuartito donde se dice, le toman la foto y le dan la tarjeta, pueden pasar dos cosas. Una, que sean falsos y que es lo más común. Y lo otro es que de pronto haya negocio entre estos y los puestos de salud que les proporcionen las tarjetas verdaderas, oficiales, y que después ellos pues rindan cuentas de cuántas vendieron. Obviamente pues ahí ya es, en el caso suyo sería prácticamente usted no tendría ninguna responsabilidad penal, ellos sí, en este caso por una falsificación material en su caso o por algún hecho ya propiamente que caiga en otra esfera delictiva, ¿verdad? Pero cuando normalmente pasa también estas circunstancias es cuando, por ejemplo, uno pues pierde su licencia y pagaba antes tramitadores para que se la hicieran a uno. En todo caso, a uno le entregaban la licencia y uno no sabía si en realidad la Policía Nacional, Departamento de Tránsito, la había extendido o si ellos la habían falsificado. Y se daba uno cuenta hasta cuando había un retén y en todo caso uno enseñaba su licencia y los policías decían, no, esta es falsa. En realidad uno ahí no tenía ningún delito porque ni la hizo ni la usó, en este caso a sabiendas de su falsedad. Pues uno decía, mire, a mí se me venció y como no tengo tiempo, pues le pagué a un tramitador y aquí está mi factura o mi recibo donde me cobró por el trámite. Entonces ahí se salvaba usted obviamente porque no lo hizo como falsificación material ni tampoco participó en este caso usando, digamos, en este caso el documento falso. ¿Por qué? Porque se necesita que usted sepa que es falso, ¿ya? Y así como pongámosle, siempre lo mismo de las tarjetas de sanidad, hay un lugar, pongámosle, que siempre viven ofreciendo, pero la vendedora de una vez le dicen que es 92% verdadero, le dicen, va. Pero entonces quedo yo igual con duda, ¿va? Porque no mire, tiene nada de lógica, pues. No, mire, si usted tiene que sacar una tarjeta de salud y sabe que en el centro de salud de su localidad ahí las dan y se la llevan a usted a un cuartito en la zona 1 o cerca de ahí, y usted sabe que no es el centro de salud, que no es el médico que la está examinando y nada, entonces de antemano usted sabe que es falso, ¿verdad? Entonces ahí no puede alegarse otra, por el sentido común, pues, ¿verdad? Aunque le digan, mire, es 100% verdadero, yo sé que va a ser falsa, pues, ¿verdad? Ahí yo sí me dejo llevar, ¿verdad? Bueno. ¿Algún otro compañero que quiera participar? Yo le quería comentar que el sistema de salud también está mal porque a mí me pasó que en una ocasión iba pasando por un centro de salud. Bueno, fui al centro de salud y me dijeron aproveche y están dando estas tarjetas de salud. Sáquela de una vez. Bueno, está bien. ¿Qué tengo que hacer? Pasé ahí con el doctor. Pasé con el doctor y me dijo, ¿cómo se siente? Bien. ¿Está sana? Sí, estoy sana. Sí. Pero no me pidió ningún examen y me dieron la tarjeta. Pero dije, esta cosa no tiene validez, pues no la tomé en serio. Pues sí, imagínense, a ojo de buen cubero, ¿verdad? Solo porque la ven caminando a ustedes, es como cuando uno mira un carro, ¿verdad? Ustedes un carro uno lo mira y dice, ese carro está bonito, está bueno, y no sabe si el carro le han echado aceite
de motor grueso de manera de que no se sienta que ya se va a fundir, ¿verdad? Que ya está fundido. No, igualmente aquí el sentido común nos va orientando a nosotros cuando una cosa es falsa y cuando en realidad es verdadera, ¿verdad? Así es que, por supuesto que como de todo hay en la viña del Señor, evidentemente que hay actos que sí parecieran verdaderos y terminan siendo falsos. Yo les puedo comentar, por ejemplo, en una oportunidad a una notaria que incluso trabajaba medio tiempo en el registro general de la propiedad, imagínense. Ella trabajaba medio tiempo en el registro de la propiedad y a su bufete en la tarde llegaron dos personas a hacer una compraventa de un bien inmueble. Y resulta de que ella, antes de faccionar, todavía era hora de hacer una consulta electrónica y le salió que estaba registrada a nombre de Juan Pérez de los Palotes, por ejemplo, que estaba ahí presente con él y que era el legítimo propietario. Entonces, bueno, ahí no hay ningún problema. Entonces, faccionó la escritura. En ese entonces utilizaban cédulas de vecindad, no estaba todavía el DPI en vigencia, y faccionó la escritura. Al día siguiente, a eso de las 8 de la mañana, cuando ella entró a trabajar, porque trabajaba de 8 a 1, a 8 a 12, ella pues pasa dejando en la ventanilla la escritura y se va, pensando en que al mediodía, cuando saliera, pues ya iba a estar operada. Cuando ella sale, le dicen y pasa recogiendo su escritura, le dicen que fue rechazada. Y cuando ella observa, dice que está rechazada porque Juan Pérez de los Palotes ya no era el propietario del bien inmueble, porque se lo había comprado a otro bajo condición y finalmente no pagó. Entonces se quedó sin efecto esa escritura donde Juan Pérez decía que era el propietario, y como se lo había vendido a Antonio López, regresa entonces a nombre de Antonio López. Obviamente cuando ya se da cuenta de que lo que han cometido con ella es una vil estafa, porque cuando se van a registrar a verlas, incluso el historial, se observa de que ciertamente se había inscrito inicialmente a nombre de Juan Pérez de los Palotes, pero en horas de la mañana, antes de entraron las dos escrituras, y por supuesto ella, en cuestión de 15 minutos que se atrasó, entró antes de otro y operaron primero. Por supuesto que hay una gran cadena de autores materiales, de estafadores, todo adentro del registro o en contubernio con nosotros. Lo cierto fue que el señor perdió los 300,000 quetzales que había pagado por eso, y la notaria se ve prácticamente burlada, porque al final de cuentas es una vil estafa. O sea, la falsificación que utilizaron al final de cuentas sirvió de medio para cometer el delito de estafa. Y por supuesto que ahí es una situación complicada, porque la notaria, si ustedes se dan cuenta, hizo lo correcto, hacer la consulta. Le aparece de que sí estaba bien el nombre del señor Juan Pérez, y resulta de que 15 minutos antes habían cancelado el derecho de él. Entonces, una vil estafa. Ante esa vil estafa llegaron conmigo a mi despacho, y por eso me doy por enterado. ¿Qué hacíamos? Pues iniciar un juicio, obviamente penal, pero resulta de que cuando yo vengo y hago la investigación primaria, me voy hasta Zacapa, porque la cédula de vecindad del fulano vendedor, el supuesto Juan Pérez de los Palotes, era de Zacapa. Me voy hasta Zacapa a verificar en el libro de cédulas, y me doy cuenta de que la cédula de vecindad de Juan Pérez de los Palotes tampoco era verdadera, era de un neonato. Un neonato es un niño que nace muerto, y entonces solo lo inscriben y al mismo tiempo pues dejan la anotación, queda el folio. Entonces ahí sacaron el folio y el libro de supuestamente Juan Pérez. ¿Me explico? Y ahí se consume la estafa en términos generales, desde que falsifican la cédula de vecindad. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, licenciado. Con una consulta, ¿qué pasa, por ejemplo, quieren vender un vehículo y la persona está muerta y falsifican la firma? ¿Ahí cometen ellos delito, licenciado? ¿O sí, por supuesto, es una falsificación material, por supuesto. Pero, y venden ellos el carro. O sea, ¿cómo se da cuenta el comprador si la persona realmente es ella o se murió? No sé. O sea, es evidente que, aparte de la falsificación material, hay una estafa, por supuesto, ¿va? Para quien compra el carro. ¿Cómo se da cuenta? Pues obviamente cuando tiene algún retén, cuando hay algún choque, cuando hay algún accidente, cuando hay una consulta, cuando hay un pago de calcomanía, qué sé yo, donde tenga que evidenciarse la procedencia legal. Y obviamente, pues ahí es donde aparecen a veces los reportes de los autos robados, o que en todo caso tienen reporte de robo, pero en otro país, por ejemplo, y los ingresan al nuestro, y aquí nosotros lo que hacemos es verificar si en el sistema nuestro están legal, pero no sabemos a veces si son rodados, y en el peor de los casos si son robados en otro país. Entonces, obviamente, pues es toda una telaraña para poder hacer, obviamente, el aspecto del estafa en términos generales. Y por lo consiguiente, el gran perdedor es el comprador de buena fe, que al final de cuentas es el último en el eslabón de la cadena. Pero ahí se dan dos cosas, la falsedad material y la estafa, por consiguiente. Bien, ¿alguien más había pedido la palabra? ¿Jensi? Sí, ¿O Sofía? yo la pedí, licenciado. Yo. Sofía. Disculpe la Sofía pregunta. Si un notario pierde una escritura, pero en lo que se comprueba si la perdió o si la destruyó, ¿entraría este artículo? ¿Cuál de todos? El artículo 327. Ah, ya. Bueno, en primer lugar, se presupone a toda regla general su regla excepcional, ¿verdad? En primera instancia vamos a pensar bien que se destruyó, ¿verdad? Porque puede pasar que se destruya. Puede pasar de que se entren al despacho y se roben todo, y en sus creencias de que las escrituras son valiosas, pues se las llevan. Ahí no hay ninguna responsabilidad del notario. Lo que sí es cierto es que el notario facciona la escritura pública y tiene un plazo no mayor de 15 días para dar un aviso al Archivo General de Protocolos para que ahí quede resguardada. Si se extravía, se deteriora la escritura, en todo caso, hay una reposición ahí en el Archivo General de Protocolos, ¿ya? Que surte los efectos de como que si fuera la original, porque está expedida precisamente por un funcionario público, que es lo que veníamos diciendo, la fe pública, la certeza jurídica, ¿ya? Ahora, si en la investigación, por decirle algo, resultara de que el notario no dio el aviso y se pierde la escritura, en particular esa, pero todas las demás no, pues entonces de ahí ya puede entrar en una sospecha de que podría ser algo que en este caso se esté ocultando, y que por supuesto el notario, por tal de salvarse, mejor, es más fácil pagar una pena por el delito de sustracción, que dependiendo de qué sea el delito, será la pena, que no es lo mismo una estafa, ¿ya? O que lo acusen, por ejemplo, de estar en complicidad, imagínense, asociación ilícita, estafa y qué sé yo, cualquier otro delito más que se le pudiera imputar. Pero si se diera el caso, por ejemplo, de una sustracción o pérdida, en este caso la pena tendría que establecerse, digamos, en cuanto a cualquiera de los delitos, si es falsedad material o falsedad ideológica, ¿verdad? Pero en todo caso será una sanción menor, ¿verdad? Que en todo caso ya no por el delito, por los 3 delitos o 2 que tuviera. Jenny había pedido la palabra.
Sí, licenciado, fíjese que yo con lo de las tarjetas tenía una duda porque yo estuve en 2 empresas que me dijeron que en una empresa privada, en un laboratorio privado, podía sacar las tarjetas y se pagaban y hacían los exámenes y las tarjetas las mandaban a la empresa y no nos las daban a nosotros. Entonces mi duda era si eso era legal o no, o si solo los centros de salud definitivamente podían emitir las tarjetas. Mira, por principio el trámite es personal y es en el lugar, en este caso en el centro de salud. O sea, que yo sepa, las tarjetas de salud no las dan en ningún otro lado más que ahí, ¿verdad? Y por mucho que sea la empresa, no, normalmente que yo sepa que se hacen concesiones de esa naturaleza, no. Para mí que algo raro había ahí. Puede ser que las tarjetas sean válidas, sean originales y que en todo caso no haya ni falsificación ni nada por el estilo, sino que lo que hay ahí sea una gran red de corrupción, ¿verdad? Que es otro delito, pues, ¿verdad? Bien. ¿Alguien más, compañeros? Buenas noches. Buenas noches, Diana. Buenas noches. Solo para tal vez una idea de lo que decía la compañera es de que, por ejemplo, si ella dice que se las cobraban, eso era que, o sea, que estaba mal, pues, por así decirlo, Sí, porque como las tarjetas en los centros. Sí, es correcto. Puede haber pasado, ¿verdad? De que se las cobraban y aunque no las tramitaran, o que al final de cuentas les cobraran 100 quetzales y en el centro de salud fueran gratis, por ejemplo, ¿verdad? Podría pasar eso también, ¿verdad? Pero lo correcto ahí es ir al centro de salud. Y yo al principio sabía que eran gratis, ahora creo que fueran 50 quetzales. Pero tiene que ser en el centro de salud y es personal, el trámite es personal. O sea, si lo hacen de otra manera, para mí que ya hay algo fuera de lo legal. Leonardo, buenas noches, dígame. Sí, licenciado, buenas noches, un gusto darle. Una consulta, este caso entraría como falsificación de documentos. Yo trabajé con un abogado y le llevaba un proceso de una familia que le quitaron la propiedad, el inmueble, el terreno, pero solo tienen documentos de derechos de posesión. Al momento que la persona quitó ese terreno, ella le brindó al abogado que le está trabajando como un tipo de contrato que le da el derecho de uso del inmueble, y él lo tiene registrado en el protocolo. No mucho le entendí cómo estuvo la historia. Si fuera tan amable de repetírmela un poco más clarita, no sé, no la entendí muy bien. Sí, le comentaba que una familia pues perdía su propiedad por el hecho de que una señora empezó a pelear el inmueble por motivos de que ella también tenía cierta parcela, por decirlo de esa manera, con derecho de posesión. Entonces a la familia ellos habían comprado ese derecho de posesión. Sin embargo, la otra señora aún contaba con ese mismo derecho. Ya. No, mire, si por ejemplo yo soy posesionario de un bien inmueble y se lo vendo a usted y se lo vendo a Sofía, por ejemplo, es evidente que a uno de los dos estoy estafando, ¿verdad? Tendríamos que ver al más antiguo para que reclame en este caso el derecho. Sin embargo, si Sofía se adelanta, por ejemplo, a hacer los trámites de la titulación supletoria y resulta que ella es la primera en registrar el bien inmueble a su nombre, el estafado es usted, Leonardo. Entonces, dependiendo de qué rumbo tome, pero en primera instancia, si una persona X le vende a dos al mismo tiempo o en diferente tiempo el mismo bien inmueble, es evidente que a los dos está estafando, ¿verdad? Y máxime cuando se trata de derechos de posesión,
porque como su nombre lo dice, solo tienen la posesión, en este caso, del inmueble. Muy distinto es cuando se tiene el legítimo derecho de propiedad, ¿verdad? Entonces ahí pues es que cambia, ¿verdad? Pero es evidente que en una acción como esta, a los dos se está estafando, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Bien. ¿Alguien más, compañeros? Licenciado, buenas noches. Lucía, dime. Buenas noches, licenciado. Fíjese, licenciado, de que, bueno, le voy a contar un caso que más pasó en mi familia, no hace mucho, pero con lo que estamos estudiando quería preguntarle si esto se puede ver como falsedad material o falsificación de documentos privados y si el notario tiene ahí responsabilidad penal. Fíjese que mi abuelita cuando estaba viva, mi prima le donó una finca. Dice mi prima, pues, que mi abuela se la donó. Pero mi abuelita en su DPI le aparece que ella no firma, solo le aparece su huella. Pero en el documento de donación aparece una mentada firma, ¿verdad? Entonces, ellos aducen de que en el transcurso de vida mi abuelita aprendió a escribir y que ella ya podía firmar. Pero el DPI claramente dice no firma, y solo aparece huella, ¿verdad? Entonces, ya saben, los tíos de familia, mis tíos están con esa molestia porque, o sea, a mi prima pues le quedó la finca, como le digo, dice ella, pero esa era la duda, ¿verdad? Si en algún momento es aceptable de que la abuela haya aprendido a firmar cuando el DPI claramente dice no. Bueno, lo primero que le quiero preguntar es si es comentario o es una consulta. Las dos cosas. Porque si es consulta, causan honorarios, según el Código Notariado. Bueno, los comentarios. El tema en términos generales tiene una connotación especial. El DPI dice que claramente que ya no puede firmar y obviamente aparece su impresión dactilar. Sin embargo, aparece una rúbrica en la escritura correspondiente. Le comento, hay gente que no puede leer y escribir, pero puede firmar. Y generalmente lo que hacen es una rúbrica. A veces les dicen, usted se llama, por ejemplo, Antonio López, y aprenden a poner la A y la L, y con eso firman ellos toda su vida. Entonces, pero eso tiene una situación especial de que no solamente es en un acto, sino que pues pueda, incluso por ejemplo antes cuando sacaban las cédulas de vecindad, decía, ¿sabe leer? No. ¿Sabe escribir? No. Y sin embargo decía, firma el vecino, y aparecía la rúbrica. Entonces, él no podía leer, no podía escribir, pero sí podía firmar. Entonces, generalmente no es tanto el hecho de que pueda ser 100% verdadero que falsificaron la firma de ella, porque no se tiene la plena certeza de que ella nunca firmó, pues, o sea, nunca rubricó, ¿verdad? En todo caso, lo que, o sea, por primera instancia puede ser cierto de que si ella no firmara, no leyera, no supiera escribir, pero sí pudiera firmar. Entonces, ahí es donde viene el otro punto y que tiene relación con esto. El notario es un funcionario público de conformidad con la definición del Código Notariado y del Derecho Penal. El notario es un funcionario público. Entonces, sus escrituras son documentos públicos. Y ahí viene lo más importante, la fe pública que tiene el notario. Cuando usted compra un bien inmueble, por principio y por derecho, el que compra tiene el derecho de elegir el notario para faccionar su escritura pública. ¿Y por qué? Porque es de su confianza. Usted sabe que a usted su notario, ya sea porque lo conozca de años, porque le trabaje de años, para usted
es su persona de confianza y esa es la fe pública, ¿ya? Usted sabe que ese notario no la va a engañar a usted y por eso es que cada uno, por ley le asiste el derecho a buscar el notario de su confianza. Y ahí es donde viene la otra parte. Todo lo que pase, todo lo que quede sentado en escritura pública, por principio es válido, porque todo lo que diga el notario es cierto. Regla excepcional, excepto que se trate de algo sospechoso, una falsificación ideológica, una falsificación material, y que pueda en todo caso llevar a un juicio de nulidad del instrumento público, ¿ya? Si a usted en este momento, por ejemplo, viene su vecino y le dice, mire usted cómo me gusta esta su casa, usted véndamela. Ay, no, joven, póngale el precio que usted quiera. No, joven, no la quiero vender. ¿Cómo y a dónde me voy a ir? Mire, dejar a mis vecinos aquí, no, iniciar una nueva vida en otro lado. No, yo no. Y venga con un notario, entren a su casa y usted pues confiada, pasen adelante, ya estando adentro el otro le ponga una pistola en la cabeza y le diga, usted va a firmar esto. Es que yo no puedo firmar, entonces ponga la ilícito. Aparentemente la fe pública con la que goza el notario no se ve manchada de falsedad, excepto que usted vaya entonces al Ministerio Público y diga, mire, fíjese que a mí me obligaron a firmar una escritura. Y por supuesto, eso se llama extorsión, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, lo que aparentaba ser lícito resulta ilícito. O sea que habría que ver realmente cómo está todo la trama al final de cuentas y si su abuelita en última instancia tenía algunos otros documentos que pudieron haber sido firmados o si ella durante toda su vida nunca firmó y solo ponía la impresión dactilar de su dedo. Entonces ahí se puede tener la presunción de que ella nunca supo ni siquiera poner una rúbrica, ¿verdad? Por ejemplo, póngale que hubiera ido a sacar una tarjeta de pulmones, ahí hubiera puesto hubiera ido, por ejemplo, a sacar su licencia de conducir, ahí ponen la impresión dactilar. Iba a sacar una cuenta de banco, ahí ponían su impresión dactilar. O sea, en diferentes actos y en diferentes instituciones, en diferentes actos públicos, ella nunca usó una rúbrica. Entonces, ¿por qué ahora en la escritura sí va a aparecer la rúbrica? Entonces, ahí ya hay un gran signo de interrogación que puede ser signo de sospecha, ¿ya? Y por supuesto, una sospecha fundada, ¿verdad? De que efectivamente a ella, como no sabía firmar y como no la tuvieron a la mano para que ella pusiera la impresión dactilar, le hayan falsificado una rúbrica, haciendo creer de que era ella. Entonces, ahí sí podría entrar perfectamente bien la falsificación material. Bien, estimados amigos, 18:51. Ya estamos sobre el tiempo, tanto para la otra clase como para los compañeritos que se van a conectar en la mía. Y pues, por supuesto, interesante el tema que hoy hemos tocado, tanto así que sabía yo que esto iba a ser objeto realmente de muchas interrogantes. Afortunadamente nos dio el tiempo para poder responder a las que estuvieron pues con las inquietudes. Será entonces el próximo día de clases cuando nos veamos a las 5:30 de la tarde para continuar con nuestra agenda y nuestro contenido de nuestro curso. Miraremos entonces la falsificación de sellos y marcas oficiales y miraremos también todo lo relativo, en este caso, a los delitos de falsedad personal, entre otros la depredación del patrimonio nacional. Serán los puntos de agenda para nuestro próximo día de clase. Por ahora, muchísimas gracias, estimados amigos. Pasen buena noche, agradecidos por la conexión y por... Gracias, Ali. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Licenciado. Feliz noche. Doctor, feliz noche.